Hola, amada iglesia, buen día. Me da gusto darte la bienvenida a nuestra reunión de este día. Y bueno, yo no sé cuál es tu caso en este momento. Yo no sé si estás solo o estás en tu microiglesia o estás aún en la cama, ¿no? Y dices, hoy voy a ver la transmisión del servicio aquí cómodamente. Pues no importa dónde estás, lo importante es que tú y yo nos podamos disponer para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Pues bueno, yo estaba leyendo estos días el libro de Colosenses. Te animo a que lo leas en esta semana si te es posible. Y estaba meditando y me llamó mucho la atención cómo el apóstol Pablo escribe a los colosenses y los anima para que sean fortalecidos en su fe. Y quiero leerte en el primer capítulo, en el versículo 11, que dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Y bueno, este era solo uno de los muchos deseos en el corazón del apóstol Pablo para los creyentes, para animarles, para bendecirles, para exhortarles a vivir de acuerdo a lo que Dios les había dado a cada uno de ellos. Y sabes, yo quiero tomar contigo este momento, y si tú estás en tu microiglesia, te animo a que te acerques a alguien y vamos a tomar un pequeño momento para animarnos, para orar, para bendecirnos, para poder causar ese ambiente espiritual que necesitamos en este momento para entrar delante de Dios y para que Él venga y llene nuestras vidas y que nosotros seamos animados y fortalecidos. Entonces te animo a que vayas ahí con alguna de las personas que están cerca de ti, o la que está a tu derecha, a tu izquierda, o si estás solo, si no estás con nadie, simplemente extiende tus manos a Dios y dile: Espíritu Santo, ven a mi vida en este momento, quiero ser fortalecido por ti. Vamos a bendecirnos. Padre, en este momento yo anhelo, yo deseo fortalecer hoy al cuerpo de Cristo por medio de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo el que viene a darnos ese gozo, esa paz, esa alegría, esa provisión, lo que cada uno de mis hermanos en este día hoy esté necesitando. Que tu Espíritu Santo venga y tu Espíritu Santo supla. Y así como Pablo no estaba cerca de los creyentes, no estaba físicamente con ellos, y nosotros no estamos todos físicamente juntos, pero podemos orar y podemos bendecirnos y podemos declarar que tú eres nuestra fortaleza y que tú eres nuestro gozo en este tiempo y que tú tienes el control de todas las cosas, y a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Vamos a adorar a Dios juntos en este momento. Luz eterna a la tierra viniste, tus ojos abriste a ver, belleza que hace que yo te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres Dios.
Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a cantar otra vez, Rey Eternal. Rey eterno, eres muy exaltado, glorioso en tu majestad. Con humildad, a la tierra viniste, llena de oscuridad. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres Dios.
Cristo, Cristo. Cristo, Cristo. Que adoración derramo sobre ti. Me alabas, es palabra para ti. El olor de mi perfume te daré. Prodigo mi amor sobre ti. Vengo a Adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decirte que eres Dios. Tú eres tan hermoso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Cristo, 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 Cristo. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Gracias por tu amor, gracias por tu cruz que me sanó y me rescató. Simplemente gracias, simplemente gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te decimos gracias. Muchas gracias. Se lo dices tú también, dile. Muchas Gracias, Jesús. Gracias, Gracias por dar tu vida por mí. Gracias por aquel Gracias por el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Te decimos gracias. Gracias. Gracias, Gracias. gracias, Cristo. Gracias. Yo estoy completamente segura que has sido fortalecido en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tus pensamientos, en todo tu ser. Y es bien bonito cuando nosotros adoramos a Dios juntos. ¿A poco no? Dile al que está a tu lado, dite a ti mismo, ha sido una gran bendición adorar a Dios juntos. ¿Y qué te parece también si le adoramos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas? Yo sé que muchas veces hemos hablado de este tema y hemos tomado pasos de fe para poder dar, para poder sembrar, para poder bendecir. Pues yo quiero animarnos que sigamos haciéndolo, que sigamos siendo fieles al Dios que es fiel contigo y conmigo. Vamos a bendecir nuestros diezmos, nuestras ofrendas y a declarar que nosotros somos más que bendecidos
victoriosos y más que victoriosos en esta área por medio de Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias por cada dador alegre, cada dador con generosidad en su corazón, y que tú nos lleves a más en esta área. Enséñanos, anímanos, exhórtanos, motívanos, lo que tengas que hacer, Espíritu Santo, pero que nosotros seamos dadores alegres. Y hoy damos a ti, sabiendo que no volverá vacío, lo que damos no perderá su recompensa, sino que al contrario, con la medida con que demos, esa medida nos será devuelta, y aún más, porque tú eres un Dios de gracia y de bendición para tu pueblo. A ti damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, como un olor grato delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, ha sido una bendición el dar. Tómate este tiempo. Puedes hacerlo en tu microiglesia, o puedes traerlo a la reunión presencial, o también lo puedes seguir haciendo con la hermana Vicky, como está de costumbre, como tú quieras, pero te animo a que lo hagas. Pues bueno, vamos a recibir la palabra de Dios y vamos a estar atentos. Toma tu Biblia, toma tu cuaderno, tu lápiz, lapicero, lo que tengas, pero concéntrate, no te distraigas, no importa en dónde estés en este momento, concéntrate en recibir lo que Dios tiene para tu vida. Vamos a escuchar la palabra. Buenos días, bienvenidos. Me da muchísimo gusto ver a cada uno de ustedes en este día hermoso, por supuesto, como siempre. Y hoy vamos a hablar acerca de la espada que es la palabra de Dios. Creo que todos de nosotros hemos escuchado ese versículo de Efesios capítulo 6, versículo 17, donde la Biblia dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Honestamente no tengo una espada, pero tengo un machete. El machete es un poquito como la espada mexicana, ¿no? Se ocupa en el campo para todo, y bueno, cuando la gente se pone agresiva, también luego se ocupa el machete. Qué cosas, ¿verdad? No estoy enseñando sobre cómo hacer eso, porque de eso no tengo nada de experiencia y no planeo tener nada de experiencia, pero pues tenemos que tener experiencia con la palabra de Dios. Nosotros ocupamos este machete para muchas cosas aquí en el campo, para cortar leña, para cortar hierba, pasto, también sirve para matar víboras, también sirve para eso, sirve para defenderse. Sirve para muchas cosas. Bueno, yo creo que muchos de ustedes conocen al hermano Luis, ¿no? El hermano Luis es un experto con el machete y él puede hacer muchas cosas que yo no podría hacer. Él hasta hizo juguetes para mis hijos cuando ellos estaban chiquitos, con madera y un machete nada más. Muy, muy bonito todo lo que se puede hacer con un machete. Pero bueno, hoy estamos hablando de la espada que es parecida al machete, la espada de la palabra de Dios. Y pues estoy ocupando la palabra espada hoy para ocupar como un acrónimo, que pues es de tomar las siglas de diferentes palabras, y con esas palabras se crea la palabra espada. Y vamos a estar hablando de los siguientes puntos para que anoten de una vez. Pongan la palabra ahí en sus apuntes: espada, de arriba para abajo, E-S-P-A-D-A, espada, y junto a cada una de esas letras pongan las siguientes palabras: E, espíritu; para S, salvación; para P, pan; para A, vamos a poner la primera A, autoridad; D es para dirección; y A, agilidad. Esas son las palabras que vamos a estar ocupando en nuestro tiempo de enseñanza el día de hoy. Yo amo la palabra de Dios. Yo no sé tú, pero yo amo la palabra de Dios. Yo creo que la palabra es la máxima autoridad que Dios nos ha dado, y además de eso es vida, trae salud a nuestra alma, a nuestro corazón. Es
Dios hablando a nuestras vidas. Bueno, vamos a pedirle que Él nos hable también el día de hoy. Padre, te doy las gracias por tu palabra, que es como una espada de dos filos. Señor, gracias porque tenemos la espada de la palabra de Dios y podemos ocuparla con agilidad. Y te pido hoy que nos enseñes sobre cómo es tu palabra y cómo podemos ocuparla para traer vida, para traer progreso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Muy bien. La espada. Bueno, vamos a hablar en primer lugar entonces del Espíritu. La palabra o la letra perdón, de la palabra espada se puede ocupar como la espada del Espíritu. Fíjense que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es quien sopló la misma autoridad, el mismo aliento de Dios para llenar la Biblia con la palabra, para traer vida, para traer pues Dios mismo a través de las Escrituras. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 3, versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces tenemos la espada, es el Espíritu Santo quien trae la inspiración de la palabra de Dios. Se necesita del Espíritu Santo también para entender la Biblia y que la Biblia nos ministre vida. Es importante tener al Espíritu Santo cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Yo no sé si en algún momento te ha pasado que nada más lees por leer y nunca invitas la presencia del Espíritu Santo y no tienes nada de revelación personal sobre lo que estás leyendo. Solamente lees porque es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Es un hábito, es una costumbre, pero no te está impartiendo vida lo que estás leyendo. Eso sucede cuando no permitimos al Espíritu Santo traer esa vida a nuestras almas, nuestros corazones, esa iluminación que necesitamos de la palabra de Dios. La Biblia sin el Espíritu Santo no tiene un pleno sentido. Necesitamos que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento. Y el Espíritu Santo, acuérdense, es el Espíritu de Cristo. Hay un pasaje en que algunos discípulos de Jesús están caminando por un camino, están con Jesús, pero no se dan cuenta que es Él después de la resurrección. Y Él empieza a abrirles las Escrituras. Miren lo que dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Necesitamos que Jesús abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Si nada más estamos escuchándolas o leyéndolas sin que el Espíritu de Cristo esté abriendo nuestro entendimiento, va a haber muy poca luz que podamos recibir a través de esas Escrituras. Pero cuando el Espíritu de Cristo Jesús abre nuestro entendimiento, entonces ya hay una revelación, hay una iluminación. Se abre como si fuera una gran visión de lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es pues el Espíritu Santo quien trae vida cuando leemos las Escrituras. Acuérdense que el apóstol Pablo hizo el comentario que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, Pablo estaba hablando específicamente de la letra de la ley del Antiguo Testamento, que no tenía la intención de proveer el camino real para la salvación, sino para demostrarnos nuestra falta de habilidad de guardar toda la ley y llevarnos hacia Cristo.
La Biblia describe la ley como un ayo, como un maestro que nos lleva hacia el conocimiento de Cristo. Entonces Pablo, cuando dice la letra mata, mas el espíritu vivifica, él está diciendo la letra de la ley, específicamente del Antiguo Testamento, no nos va a dar vida. Pero es el Espíritu Santo cuando ilumina las Escrituras que de repente tenemos acceso a la vida eterna. ¿No te da gusto el día de hoy que tú y yo tenemos acceso a vida? A vida por medio de Cristo Jesús, a vida por medio de las Escrituras. Entonces, pues tenemos 3 diferentes niveles aquí en cuanto al Espíritu Santo y lo que Él hace en cuanto a las Escrituras. En primer lugar está el nivel de revelación, es dar a conocer lo que estaba escondido, quitar el velo, y la revelación de las Escrituras fue dada a los profetas, a los que Dios utilizó por medio del Espíritu Santo para escribir esas Escrituras, para grabar para nosotros la Biblia que tenemos el día de hoy. Luego tenemos la inspiración. La inspiración es como Dios sopló sobre esas personas para comunicar su palabra a ellos sin error. Y luego tenemos la iluminación. Y esta es la parte que es clave para nosotros cuando leemos la Biblia. Necesitamos iluminación del Espíritu Santo. Y es la obra del Espíritu que abre nuestro entendimiento para que podamos conocer las verdades de Dios. Entonces, la Biblia es una espada. ¿Para qué sirve una espada? Pues una espada sirve para defenderse, en primer lugar. Sirve también para tomar terreno, para avanzar, para ganar sobre los enemigos. Defenderse. Bueno, vamos a pensar en eso un momento, en cuanto a la fe, en cuanto a nuestras vidas. Tenemos que saber la palabra de Dios para defendernos de los ataques del enemigo que vienen por medio de nuestra mente y nuestro corazón. La sociedad en la cual nosotros vivimos, la cultura de este mundo, la naturaleza caída. Hay tantas cosas que atacan los principios que Dios quiere traer a nuestras vidas. Entonces necesitamos de la palabra de Dios para defendernos de todas estas cuestiones que vienen en contra de lo que Dios quiere, en contra de lo que es su voluntad para nuestras vidas. Hay cosas como la ideología de género que es tan fuerte el día de hoy, la evolución, el aborto, muchas otras cosas que pues no tienen autoridad delante de la palabra de Dios. La palabra de Dios indica otra cosa totalmente en cuanto a todos estos temas. Y necesitamos de la palabra, la espada del Espíritu para defendernos. En segundo lugar, necesitamos de la Biblia para avanzar. Una espada sirve para avanzar en una batalla, en una guerra. Tenemos que conquistar áreas en nuestras vidas que pertenecen a Cristo Jesús. Podemos tener paz en nuestros corazones, entender quiénes somos, por qué estamos aquí en la tierra, qué propósito tenemos como seres humanos. Podemos lograr establecer el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Pero necesitamos ocupar la espada de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Vamos a la segunda sigla de espada, es salvación. Tenemos salvación por medio de la palabra. La única forma de obtener la salvación es por medio de la palabra de Dios. Existen 2 diferentes niveles de revelación. En primer lugar, tenemos revelación general. La revelación general es la manera en que Dios se revela a todo ser humano, a toda criatura, por medio de la creación. La Biblia dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las personas no tienen excusa. No pueden decir, no existe un Dios. Todo lo que hay alrededor de nosotros es prueba de que Dios existe. Pero luego también está el segundo nivel de revelación, que es revelación especial. ¿Qué es revelación especial? Pues es lo que nos da la Biblia. Solo la Biblia nos enseña cómo entrar en relación con nuestro Creador y cómo obtener la salvación. La revelación general nos dice, hay un Dios, pero la revelación especial, la Biblia, nos dice cómo entrar en relación con ese Dios, cómo recibir el perdón de nuestros pecados, cómo obtener la salvación. Jesús dijo, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Entonces Jesús está diciendo, de acuerdo, las Escrituras dan salvación, nos dan vida eterna, traen salvación a nuestras almas. Por eso necesitamos de las Escrituras. Entonces, las Escrituras traen salvación. La espada trae salvación. Y nuestra alma recibe salvación por medio de las Escrituras. Santiago 1:21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nuestra alma incluye nuestros pensamientos, nuestras emociones, cosas como nuestra creatividad, pero también el alma incluye nuestra voluntad. Y nuestra alma se llena de lo que recibe. Cuando tú estás viendo Instagram, estás recibiendo algo en tu alma. Cuando estás viendo una película, tu alma está percibiendo algo. Cuando estás escuchando música, hay algo que está entrando dentro de tu alma. Entonces, todo el tiempo hay cosas que entran dentro de nuestra alma. Y es por eso que tenemos que cuidar que entra. Pero también la palabra de Dios quiere entrar, quiere penetrar dentro de nuestra alma para reemplazar los pensamientos que el enemigo ha sembrado ahí, que nosotros mismos hemos sembrado ahí, porque en muchas ocasiones ni siquiera es el diablo, ¿verdad? Somos nosotros mismos los que estamos abriéndonos, recibiendo todo lo que viene por el camino, abriendo nuestros ojos a lo que no debemos de ver, abriendo nuestro pensamiento a filosofías que no debemos de estar pensando, abriendo nuestros oídos a pensamientos o sugerencias que no van de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, debemos de cuidar lo que entra dentro de nosotros y permitir que la palabra entre para salvar nuestra alma, para traer restauración, renovación en nuestro interior. Entonces, como cristianos, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Los pensamientos viejos por pensamientos nuevos. Pensamientos inmundos por pensamientos santos. Los pensamientos del mundo por los pensamientos de Dios. Tenemos que hacer ese intercambio de pensamientos. Es por eso que en Romanos 12, versículo 2, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad para nosotros, pero para conocer esa buena voluntad es necesario abrir nuestra Biblia, recibir de la espada, de la palabra de Dios y cambiar, dejar que Dios haga esa cirugía, ¿no? Con la espada, quitando los pensamientos que no debemos de tener y poner en nosotros los pensamientos suyos.
Él tiene buenos pensamientos y quiere llenarte de ellos. Bueno, vamos a la letra P ahora. Ya hemos tocado E, la espada del Espíritu. S, salvación para el alma. La P, pan de vida, pan. La palabra de Dios es pan de vida para nuestras almas. Ahora, el pan natural es muy importante. Ahora que empezó esta guerra entre Rusia y Ucrania, hubo y hay hasta el día de hoy un problema de escasez de trigo, porque en esa región del mundo es donde crece mucho trigo, es donde se siembra mucho trigo para muchas naciones del mundo, y puede haber, han hablado aún de falta de alimentos en algunos lugares por causa de la falta de las cosechas normales que debería de haber dentro de estas naciones. El trigo es la base para el pan. Ahora, yo sé que aquí en México queremos más la tortilla, ¿verdad? Entonces tenemos el maíz, que es la base. Pero es la misma idea, es la misma función, básicamente, ¿no? Y pues este pan de vida es Jesús y es su palabra que nos alimenta. Jesús y la palabra son uno. Jesús es la palabra de Dios o el verbo de Dios, como nos lo dice Juan capítulo 1, el versículo 1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús y el verbo son uno mismo, porque ahí está hablando de Jesús. Jesús es la palabra activa de Dios. La palabra activa de Dios es Jesús. Jesús es la expresión perfecta de la palabra de Dios. Nos dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Entonces Jesús es ese pan que cuando Él habla palabras, son espíritu, son vida para nuestro ser interior, para nuestro espíritu, también para nuestra alma. Jesús es el pan de vida. Él dijo a los discípulos un día cuando Él estaba enseñando, de hecho a las multitudes, Él dijo estas palabras: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hambre y sed son dos de los instintos más básicos del ser humano, porque son dos de nuestras necesidades más importantes: la necesidad de comer, la necesidad de beber. Y Jesús dijo que Él suple nuestra necesidad de comer y suple nuestra necesidad de beber. Él explicó eso en varias ocasiones a través de los evangelios, que Él es el verdadero alimento que necesitamos y Él es el agua viva. Nos ofrece su agua viva para nuestra alma. Y pues cuando Él habló acerca de esto, también hizo referencia al maná. El maná en el Antiguo Testamento fue algo que Dios dio para que su pueblo comiera. Y Él explicó que Él es el maná que baja del cielo. Él es esa frescura de alimento para nuestras almas. Bien, pues vamos a la cuarta sigla de la palabra espada. Ya cubrimos la E, que es la espada del Espíritu. Cubrimos la S, que es salvación para el alma. Cubrimos la P, que es pan de vida. Ahora vamos a la A, la primera A. Autoridad máxima. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, esto significa que la Biblia tiene la máxima autoridad sobre todos los asuntos aquí en la tierra y en el cielo. Dios no miente, Él no puede mentir. Lo que Él dice es la verdad. Y por lo tanto, cuando hay algo que contradice lo que la Biblia dice, tenemos que entender que la otra cosa está mal, la Biblia está bien.
Sí, si hay alguna persona que se levanta para, por ejemplo, proponer una ley, ¿no?, que va en contra de lo que la Biblia nos marca, tenemos que entender que la Biblia tiene la razón y la otra filosofía, la otra idea es falsa. Es por eso que como cristianos, pues si tenemos nuestra base en la palabra de Dios, no vamos a aceptar tantas cosas, tantas filosofías que el mundo está promoviendo, porque tenemos la autoridad máxima, y esa autoridad máxima es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser nuestra ley máxima y autoridad final para todos los asuntos de fe, conducta y piedad. Esas tres áreas son claves: fe, conducta y piedad. Esta autoridad máxima en los asuntos de la vida moral, la ética para las personas. Es la autoridad máxima en cuanto a la educación. Es la autoridad máxima en cuanto a los negocios, los tratos entre seres humanos. Es la autoridad máxima para la familia, para el matrimonio. Es la autoridad máxima en la iglesia. Es la autoridad máxima dentro de la sociedad. Eso significa que toda ley humana debe de estar basada sobre los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros creemos como cristianos, que las leyes justas van a ser leyes que van de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Si alguna sociedad, si alguna autoridad hace una ley que va en contra de la ley de Dios o la palabra de Dios, la ley de la sociedad está equivocada y la palabra de Dios sigue siendo verdadera. Y bueno, en cuanto a todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como cristianos, hasta dónde nos sometemos a leyes que no son justas. Y bueno, esa es toda otra discusión, pero como cristianos tenemos que entender que nuestra autoridad máxima es Dios y su palabra. Y cuando nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, eso trae bendición y prosperidad a nuestras propias vidas. ¿Se acuerdan cómo Dios habló a Josué y le dio esta promesa? Él dijo, nunca, bueno, es una instrucción con una promesa, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces ahí está el mandamiento, pero luego la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros mantenemos la autoridad de la palabra de Dios en su nivel máximo, eso trae como resultado prosperidad y bendición a nuestras vidas y a nuestros caminos. Entonces, bueno, ya hemos hablado la espada del Espíritu. Segundo, salvación para el alma. Tercero, pan de vida. Cuarto, autoridad máxima. Y ahora vamos a la quinta sigla, es dirección. Dirección clara. La palabra de Dios provee para nosotros, para nuestras vidas, una dirección clara. Y todos necesitamos de dirección dentro de esta vida. La Biblia está llena de dirección, pero ahora viene el problema. ¿Cómo encontramos la dirección? ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios nos dice a nosotros personalmente en cuanto a dirección, sobre decisiones que nosotros mismos tenemos que tomar? Y en cuanto a esto, necesitamos tener dirección de parte del Espíritu Santo para tener la capacidad de tomar la palabra completa y recibir una palabra específica, una dirección clara desde dentro de toda la palabra que Dios tiene para nosotros. Podría comparar un poquito a esto. Fíjense, el día de hoy tenemos acceso a más información que en toda la historia del ser humano. A través del internet
nosotros vivimos en la era de la información y estamos pensando que pronto vamos a salir de eso a una nueva era, ¿verdad? No estamos hablando de espiritualidad, nueva era, sino de pues cambios en cuanto a cuestiones de la sociedad. Pero vivimos en la era de la información y tenemos acceso a tanta información, pero ¿cómo puedes llegar a contestar una duda específica que tú tengas, ¿no? ¿Qué haces cuando vas al internet para investigar algo? Pues lo metes ahí en Google o en algún otro de los buscadores, pones ahí la frase que tú estás buscando, por ejemplo, ¿cómo hacer gelatina? Algo muy sencillo, ¿no? Y de repente te van a salir muchas recetas, ¿no? Acerca de cómo hacer una gelatina. ¿Cómo es que tú puedes tomar toda la información y llegar a algo muy específico? Bueno, quiero decirte que de alguna manera la función del Espíritu Santo es un poco como Google, porque tú le pides algo y Él entonces te revela un asunto muy específico de la palabra de Dios que tú necesitas saber en ese momento, ¿sí? Y es por eso que es importante que tengamos al Espíritu, ¿verdad? Pero yo ahora estoy hablando de la D, dirección específica. Hay dos palabras en el griego por la palabra que nosotros conocemos como palabra, ¿no? En el español. Y esas dos palabras son logos. Logos se refiere a la palabra eterna, la Biblia en su totalidad. Y luego está también la palabra rema. Rema se refiere a una palabra específica de Dios para un momento específico que se puede aplicar a una persona en particular. Necesitamos de ambas cosas. Necesitamos el logos, que es el volumen completo de la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. Pero dentro de ese volumen completo necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para guiarnos a una palabra específica, una palabra rema, que es para nosotros en este momento de la historia y en nuestra situación particular. Y aquí es donde tiene que entrar el Espíritu Santo para iluminar algo específicamente de la palabra de Dios. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando acerca de los momentos en que estás leyendo la Biblia y hay algo que salta de la página y tú dices, wow, eso es lo que Dios está queriendo comunicarme el día de hoy. Como que de repente lo entiendes, de repente hay revelación en tu alma porque el Espíritu Santo iluminó cierta palabra de la Biblia y la trajo como algo vivo, algo que a ti te afecta personalmente en ese momento dado. Y para tener dirección clara necesitamos entonces toda la Biblia. Acuérdense, el apóstol dijo a los cristianos en un lugar en particular, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Necesitamos todo el consejo de Dios. Entonces hay momentos de leer la Biblia así completa, ¿no? O capítulos completos o libros completos de la Biblia para tener el conocimiento ahí en nuestra mente, en nuestro corazón de toda la palabra. Pero también necesitamos tener una palabra específica para nuestras vidas en el momento en que estamos viviendo. En otras palabras, ¿qué me está diciendo Dios a mí? ¿Cuál es la cosa de esta palabra que el Espíritu Santo me quiere revelar el día de hoy? La palabra rema, entonces, es algo que tú y yo necesitamos tener todos los días. Que la palabra no sea solamente como que la Biblia completa, así yo leo la Biblia, yo escucho la Biblia, sino que sea algo específico que nos afecte a nosotros de forma particular. Y podemos ver claramente esta diferencia en Mateo 4:4. Fíjense, el Señor está diciendo las siguientes palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pan. Ya dijimos que la palabra de Dios, el volumen completo de las Escrituras es pan de vida.
¿sí? Pero Jesús entonces dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino por cada palabra o toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo busqué en el griego y es la palabra rhema ahí. La palabra que Dios ilumina a nuestras vidas, o la palabra que Dios está hablando de forma particular a nuestras vidas en un momento dado. Toda palabra que sale de la boca de Dios, toda rhema que Dios te da el día de hoy es lo que tú necesitas para vivir. Y el maná también en el Antiguo Testamento es una ilustración de la palabra rhema. Quiero leerles una porción de Éxodo 16, cuando primero llegó el maná en el desierto para el pueblo de Israel. Dice, cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? De ahí viene la palabra maná, ¿qué es, no? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Era la forma en que Dios estaba alimentando a su pueblo en el desierto. Y pues yo creo que es interesante notar algunas cosas del maná. En primer lugar, aparecía con el rocío de la mañana. Cuando hacía frío, cuando el rocío estaba sobre la tierra y empezaba a desaparecer, el maná ahí estaba. Creo que Dios quiere hablarnos con maná, con palabra rhema fresca para nuestras almas, dirección clara cada mañana. En segundo lugar, vemos que lo tenían que recoger por la mañana. No lo podían dejar ahí porque se desaparecía. También nosotros necesitamos agarrar la palabra rhema en el momento en que Dios nos la está impartiendo. No digo que tiene que ser en la mañana, ¿verdad? Porque Dios te puede hablar en la mañana, mediodía, no, en la noche, en la madrugada, a la hora que Él quiere, te puede hablar con palabra rhema. Pero cuando está esa palabra, es el momento de tomarla. No sé si alguna vez te ha pasado que como que sientes que Dios te está revelando algo, te está hablando algo específico, pero no le haces mucho caso y al rato ya se desaparece de tu mente, se te olvida. Es por eso que a veces hay que anotar, ¿no? Hay que anotar, pero eso es lo que pasaba con el maná, se desaparecía más tarde. Otra cosa, era para comer en ese día, no era para guardar para otros días. Si se guardaba, se echaba a perder. Y Dios también te quiere dar palabra rhema para hoy. La palabra rhema que Dios te da para hoy no te va a servir dentro de un mes, dentro de un año. Es para hoy. Y es por eso que necesitamos recibir la palabra rhema, dirección clara, cada día. Y pues así también es la palabra de Dios que viene a nuestras almas y nuestros corazones. Tiene que ser palabra que nos da una dirección clara. Necesitamos la dirección clara de la palabra de Dios. Pues vamos a la A ahora. Ya hemos cubierto la primera E, o la E, que es la espada del Espíritu. Segunda letra S, salvación para el alma. P, pan de vida. A era la autoridad máxima, la D, dirección clara, y ahora la última letra A, agilidad. Agilidad para usar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es una espada, entonces hay que practicar para saber usarla, ¿no? Yo creo que aún un machete no es algo tan fácil de ocupar. Hay personas que ocupan un machete como este todos los días, los que trabajan en el campo con machete, ¿no? Y ellos son muy hábiles con su machete. Les hice la mención del hermano Luis, ¿no? Que él trabajó mucho tiempo en el campo y sabe usar muy bien uno de estos. Le das uno a él, él puede hacer maravillas. Me das uno a mí, yo sí lo he practicado un poco, pero no tanto como algunos otros, ¿no? Y yo puedo hacer algo con esto, pero no lo mismo
que alguien que tiene la práctica de ocupar un machete. Así también la espada. La espada, solamente sirve para aquellos que la han practicado, la han ocupado vez tras vez y saben cómo usarla. Son hábiles con la espada. Y también nosotros tenemos que llegar a ser hábiles con la espada de la palabra de Dios. Fíjense que la Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la espada de la palabra de Dios. Pero necesitamos practicar para saber ocupar esa espada correctamente. Y pues hubo una ocasión en el Antiguo Testamento en que David todavía era un joven, un muchacho, y él se enfrentó con Goliat. Todos nos acordamos de esa historia. Pero acuérdense de lo que hizo el rey Saúl cuando David ya iba a salir a pelear en contra de Goliat. ¿Se acuerdan cómo él le vistió con su armadura, le dio su coraza, le dio su espada y todo para poder ir a la guerra? ¿Y qué dijo David? Fíjense. Dice, ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Y cómo fue contra Goliat? Con su honda y sus piedritas, así como él había practicado en el campo con las ovejas. Muchas veces es lo que tenemos a la mano y lo que hemos ocupado con frecuencia, lo que nosotros sabemos ocupar bien. Es como también saber tocar un instrumento. Si tú tocas un cierto instrumento y has practicado mucho, es muy fácil para ti sentarte a tocar. Pero si te dan otro instrumento que no es el instrumento tuyo, que nunca has practicado, no sabes ni qué hacer con ese instrumento. Y así también la espada de la palabra de Dios. Para ser ágiles con la palabra, tenemos que profundizarnos en ella. Hemos leído que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero para poder corregir, redarguir, instruir en justicia, todas estas cosas se requiere de práctica. ¿Cómo vamos a ocupar la palabra de Dios para traer pues esas acciones que necesitamos traer a través de ella? Ser ágiles con la palabra de Dios significa ser motivados para ponerla por obra. El apóstol Santiago habló sobre la importancia de no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Y para ser un hacedor tienes que tener práctica. Es algo que haces vez tras vez tras vez. Y así también las instrucciones de Dios las tenemos que poner por obra vez tras vez tras vez. Ustedes no saben cuántas veces hemos dado consejos a las personas sobre lo que tienen que hacer para mejorar ciertas situaciones en sus vidas, ¿no? Cuando la gente viene a preguntar, ¿qué puedo hacer? Es que tengo este problema y nosotros les damos algún consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces la gente no pone por obra el consejo de la palabra de Dios? Solamente quieren decirnos sus problemas a veces, ¿verdad? Pero no quieren hacer cambios, no quieren poner la palabra en acción en sus vidas. Es que es mucho más fácil hablar, decir, que hacer. Pero la persona que es hábil con la espada del Espíritu o que tiene agilidad con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sabe levantarla, sabe leerla, sabe entenderla y luego sabe ponerla
por obra también. Y no solamente escuchar un buen consejo, sino ser un hacedor de la palabra. Y una de pues las mejores formas de llegar a ser ágiles con la palabra de Dios es memorizarla. Cuando la memorizamos, está ahí, disponible para nosotros en cualquier momento. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros tenemos guardada la palabra de Dios en nuestra alma y pues de repente se presenta alguna filosofía que va en contra de la palabra, o alguien nos quiere convencer de hacer algo que va en contra de la palabra, pero si la palabra está ahí guardada, sabemos resistir, sabemos decir: no, esto no es correcto porque Dios dice otra cosa. Yo no puedo recibir esta filosofía porque la palabra de Dios es mi autoridad máxima y me dice otra cosa. Es por eso que tenemos que ser ágiles con la palabra de Dios y mantenerla siempre en nuestro corazón a través de memorizarla, ponerla por obra, leerla, tenerla en todas partes alrededor de nosotros. Pues en conclusión, el día de hoy quiero que recordemos estas siglas. La E, espada, es la espada del Espíritu. La S, salvación para el alma. La P, pan de vida. La A, autoridad máxima. La D, dirección clara. Y la última A, agilidad para usar la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es la base para nuestra vida natural, pero también nuestra vida espiritual. Si tú quieres llegar a ser un cristiano lleno de principios, un discípulo del Señor Jesucristo, necesitas aprender cómo manejar tu espada, la espada de la palabra de Dios. Pues permíteme orar por ti en este día. Padre, te doy las gracias por cada persona que en este momento está recibiendo esta palabra. Señor, perdónanos por no tener en alta estima tu palabra en tantas ocasiones, de aceptar fácilmente filosofías que van en contra de lo que tú dices en tu palabra. Señor, perdónanos por no ocupar tu palabra con destreza. Ayúdanos a cambiar nuestra estima por la palabra de Dios. ¿Cómo valoramos la palabra de Dios? ¿Cuánto leemos la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos palabra rema de tu palabra? Señor, queremos crecer en todas estas áreas. Te invitamos, Espíritu Santo, a que tú nos enseñes esta palabra, que tú traigas salvación a nuestras almas, que cambies nuestro entendimiento por medio de la palabra, que nos des el pan de vida, que nos ayudes a mantener tu palabra como la autoridad máxima, que nos des dirección clara cada día y que lleguemos a ser más y más ágiles utilizando tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido un privilegio verte y bueno, también me va a dar muchísimo gusto próximo domingo verte en persona. Nuevamente nos vamos a reunir y esperamos que tú puedas estar presente con nosotros. Pues que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga abundantemente. Wow, espero que no te sientas intimidado por ese machete que acabas de ver. Es algo fuerte, ¿no? Pero sabes, es una buena herramienta para recordarnos lo importante que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la espada de la salvación, el pan de vida, la autoridad, la dirección clara, la agilidad para usar la palabra de Dios. Creo que eso es algo que nosotros necesitamos cada día en nuestra vida. Esa agilidad para usar la palabra de Dios
con autoridad y que esa palabra transforme, cambie, cree. Esa palabra puede hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida y a través de nuestra vida. Yo creo que ese es el propósito de estudiar la palabra, de escuchar la palabra, de creer la palabra y de vivir la palabra, que haya cambios, haya transformación en nuestras propias vidas y que cada día vayamos a más. Pues yo te animo a que no dejes de meterte en la palabra, de estudiar la palabra, de vivir la palabra y de disfrutar la palabra, y que esta semana sea una semana de bendición, y busca esas oportunidades que el Espíritu de Dios quiere darte para que tú puedas hablar con alguien, ministrar a alguien, bendecir a alguien con la palabra de Dios. No dejes también de conectarte con nosotros en nuestros grupos de conexión. De repente decimos, ay, no tengo el tiempo, pero sabes, date el tiempo. Es importante estar siendo alimentados de la palabra de Dios. Bueno, sin ningún otro aviso por el momento, nos vemos nuestra próxima reunión. Que tengas un excelente día en familia. Dios te bendiga grandemente. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tentante. Cristo, Cristo, con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre más. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre más. Cristo, Cristo, la oscuridad tentante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tentante. Cristo, 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 Cristo. Adoración derramo sobre ti. Mi alabanza es para ti. El olor de mi perfume te daré. Prodigo mi amor sobre ti. Vengo a Adorarte, vengo a mostrarme.
decimos gracias. Muchas gracias. Se lo dices tú también, dile. Muchas Gracias, Jesús. Gracias por dar tu vida por mí. Gracias por aquel sacrificio. Gracias por el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Te decimos gracias. Gracias. Gracias, Gracias. gracias, Cristo. Gracias.